Buenos días, es para mí un placer intercambiar esta mañana con los compañeros de la Unión de Historiadores de Cuba en Mayabeque, a nombre de la cátedra que nos convoca en la Universidad Agraria, dedicada precisamente a pensar, a trabajar el tema de la historia desde diversas perspectivas. En mi caso, que trabajo un proyecto sobre la contribución que puede hacer la concepción histórico-pedagógica que venimos elaborando desde hace un grupo de años a la enseñanza de la historia, trabajamos tanto aspectos de carácter pedagógico como aspectos de carácter historiográfico. Me voy a referir brevemente, dadas las características de esta intervención, al aspecto historiográfico. Nosotros pensamos que tenemos que acercarnos a la herencia historiográfica que tenemos. Herencia a respetar historiadores que nos han jalonado la memoria histórica y la conciencia histórica del país. Por lo tanto, ese acercamiento tiene que ser desde el respeto y el agradecimiento. No tenemos una historiografía fuerte, tenemos un trabajo de historiadores que nos han antecedido muy sustantivo. Incluso mi respeto en el orden profesional, hasta incluye a todos los historiadores, incluso los que tienen una perspectiva de enfoque ideológico, político distinto al que yo tengo. Pero esa historia y esa historiografía se construyó en una perspectiva que nosotros hoy estamos cambiando, que estamos subrayando la necesidad de una historia pensada desde lo nacional popular. Una historia pensada desde los sectores subalternos, una historia pensada desde los oprimidos. Y esa historiografía que hemos heredado tiene muchas huellas y muchos nudos desde un pensamiento europeísta, desde un pensamiento donde se subraya mucho la colonialidad del saber. Y si nosotros tenemos como un proyecto de nación votado por la mayoría del pueblo de Cuba socialista y pensamos que tenemos que formar patriotas bolivarianos, martianos, fidelistas, internacionalistas, antiimperialistas, anticolonialistas, pues nosotros tenemos que colocarnos en el punto de lo que somos y lo que queremos ser para entender la historia de la patria desde esa perspectiva. Y en función de esa historiografía que está construida, que hemos estudiado, que respetamos mucho, y en función también de aquellos elementos que aún hay que investigar, nosotros pensamos que hay que colocarse para enseñar esta historia y para estudiar esta historia en el lugar de los oprimidos. Nosotros, para ver el acontecimiento de los 7.000 años de historia que tiene este archipiélago antes de la invasión europea, a partir de la expedición militar de conquista dirigida por Cristóbal Colón en 1492, tenemos que situarnos en las culturas indígenas que existían en Cuba. Y si nosotros vamos a asumir ese encontronazo con la acción genocida y etnocida de Europa, tenemos que colocarnos desde los indígenas que fueron invadidos. Y tenemos que colocarnos en la visión desde los indígenas a los cuales se le hizo una guerra de conquista, una guerra colonial de conquista. Y desde los indígenas que hicieron una guerra de resistencia, una guerra justa. Y las categorías son importantes porque las categorías dan posicionamientos ideológicos. Usted no puede pensar, porque es anticientífico e irrespetuoso, que usted tiene que hacer la historia como usted cree que pasó. Pero usted sí puede reconceptualizar la historia que usted considera que pasó y que puede sustentar historiográficamente que pasó. Un minuto, por favor. En esa perspectiva, nosotros vemos todo este proceso de la construcción
de esta idealidad y la construcción de esta historiografía de la invasión europea. Hubo genocidio, pero no se extinguieron los indígenas. Hay un censo con 3.000 personas, pero los que estaban en los montes de Cimarrón, los que se resistieron y se fueron a pelear, y los que hasta el día de hoy están presentes. Hoy acaba de salir un libro maravilloso sobre esto que hicimos la promoción por las redes sociales, sobre los indígenas de Cuba hoy, por un grupo precioso de profesionales, donde se demuestra la presencia, incluso en el orden genético del indígena en Cuba, más allá de todo su influencia en la toponimia, en la cultura, o sea, es indiscutible. Y en esa medida vamos avanzando en esta mirada crítica de la historia del país, en la cual más que todo estamos tratando de desarrollar un proceso metodológico, porque la historia es inmensa y este proceso se debe y se puede hacer desde las historias locales, desde las historias personales y desde los grandes procesos históricos. O sea, me voy a referir a momentos muy específicos, pero lo que queremos subrayar es el tema de cómo enfrentar estos procesos. Y si yo hablo del tema de la sublevación de los bayameses, yo tengo que situarme como un bayamés. Y yo tengo que situarme en un poblador que tenía producciones, un comerciante que podía comerciar y salir al mar, porque tiene un río navegable hasta el mar, y las leyes coloniales del monopolio de los puertos se lo impedían. Por lo tanto, cuando estas personas salían por el río y comerciaban con los navegantes extranjeros, estaban resistiendo ese monopolio. Para la legislación española eran contrabandistas, pero nuestros abuelos bayameses no eran contrabandistas, eran pobladores resistiendo la injusticia colonial. Y yo digo, ¿estamos equivocados o es así? Y de esta manera nosotros tenemos que tratar la historia. Ya logramos, está incorporado a los textos todo el tema de la llamada toma de La Habana por los ingleses, y sustentamos, se hizo incluso un taller importante con todo el que había escrito sobre esto, para sustentar el tema de la invasión. Y el concepto de invasión es importante en la historia de Cuba, porque fuimos un país que se construyó desde una memoria de invasión, porque hubo un poblamiento indígena, pero ese poblamiento indígena y el desarrollo de esta cultura fue interrumpido por una invasión europea. Y después nuestros primeros pobladores estuvieron peleando contra continuas agresiones desde el exterior. Y después tuvimos una primera invasión por Guantánamo británica, y después tuvimos la invasión. Y hasta el día de hoy estamos preparándonos un teatro de operaciones para resistir una invasión extranjera. Entonces, desde la historia, nosotros podemos sustentar un criterio importante de que este país se ha constituido peleando desde dentro de sus recursos contra importantes intereses extranjeros que una y otra vez nos han amenazado. Nosotros vemos el proceso no solo en el orden de la historia, sino en el orden de la interdisciplinaridad de los procesos que tiene que tener el conocimiento y que tiene que tener la formación patriótica. En la idea de que la historia como tal lleva una enseñanza y lleva un contenido ideológico, lleva un posicionamiento. Y por eso hemos defendido tanto el tema premial en las guerras de independencia, y por eso hemos defendido el criterio de la madre a la patria, el criterio del padre a la patria, pero un criterio que tiene que tener sustento histórico. Y por eso cuando hablamos de Carlos Manuel de Céspedes,
y decimos que es el padre de la patria, no es solo por el hecho maravilloso que lo enaltece de el fusilamiento de su hijo Oscar y esa expresa maravillosa que él dice que él es el padre de todos los cubanos, sino cuál es el aporte emancipatorio, lo que lo hace el líder ideológico más importante de la guerra. Es decir, las emancipaciones que se desarrollan, le da la libertad a sus esclavos, los hace ciudadanos de una república, los invita voluntariamente a que ingresen a pelear por esa libertad que acaba de darle. Entran en un ejército que es el único en el mundo colonial hemisférico que los grados se ganan peleando y por inteligencia. Y además, desde el propio manifiesto del 10 de octubre, se levanta el tema emancipatorio de la educación, de la alfabetización y la educación. Y Céspedes es el creador del Estado, de la República en armas, desde yo recientemente lo escribía, desde la diplomacia hasta el correo. ¿Por qué Mariana es madre de la patria? Bueno, fue la mamá de los Maceos, que tienen un rol trascendental en la historia, pero fue mucho más que eso. Incluso en la guerra hay madres, hay cubanas, hasta con más hijos que los Maceos dedicados a la guerra y al holocausto de la emancipación. Es el posicionamiento histórico-ideológico que Mariana tuvo ya desde el propio conflicto. ¿Qué representó Mariana como símbolo de la emancipación? ¿Cómo la vieron los combatientes mambises? El contenido ideológico de Mariana. Todos conocemos la anécdota que ha pasado a la historia como el juramento de los Maceos. O sea, Mariana pone de rodillas a su familia, los pone a jurar por la independencia de la patria con un crucifijo. Pero Mariana dice, juren ante Cristo, el primer hombre liberal. Esa posición tan avanzada no la tenían ni los teólogos más avanzados, más a la izquierda de su época. Entonces estamos hablando de una persona que tiene una aportación ideológica, que tiene una aportación política, que la destaca sobre otras madres y la simboliza. Y en esta medida nosotros hemos ido proponiendo abordar la historia del país. O sea, el 20 de mayo es una fecha también a conmemorar. Porque ¿por qué Cuba no es un Estado libre asociado como Puerto Rico? ¿Por qué Cuba no se anexó como Guam o como inicialmente quisieron hacer a las Filipinas? Porque hubo un proceso y un movimiento importante de nacionalistas de resistencia durante esa ocupación militar, donde de paso los maestros tuvieron un rol importante. Fue el movimiento más importante, más significativo, demostrando que aquí había un concepto de nación y un concepto de país. Don Enrique José Barona, Esteban Borrero. Incluso en la estrategia de trabajar desde dentro del gobierno de ocupación, juegan un rol fundamental. O sea, nuestros maestros van a Harvard en una propuesta colonialista del gobierno interventor, por donde quiera que llegue, cantan el himno nacional y dicen que son una nacionalidad y que quieren a su patria, y eso creó allí un proceso que le fue imposible a los norteamericanos. Por eso el 20 de mayo es también una ratificación de esa posición nacionalista, y la república es más que la colonia. Estudiamos una constitución y por esa constitución se peleó. Y después tuvimos 30 años peleando el apéndice colonialista de la enmienda Pla. Y se puede mostrar historiográficamente porque hay enfoques desde el tema económico que no deja de ser cierto, que ya los mecanismos de explotación y de control del país en la tercera década eran tales que no hacía falta una enmienda Pla. No. Se le ganó en revolución. Fue una medida que tuvieron que hacer política por el crecimiento del movimiento antiinjerencista y antiimperialista.
Y en esta medida nosotros tenemos que ir construyendo la historia, o sea, repensándola. No se trata de inventar otra historia. No se trata de ser irrespetuoso creando una historia que no existió. No se trata de la politización absurda que da el desconocimiento de la historia. Eso que los muchachos nuestros hablan de que si es muela, de que si es teque. No se trata de que con los hechos históricos nosotros podemos hacer una visión desde los sujetos nacional populares. Ese es un tema. El otro tema que voy a buscar brevemente es el tema de que este país está siendo objeto de una guerra cultural importante, una agresión cultural importante. Y el tema de la historia es fundamental, es importante. Recientemente se acaba de denunciar incluso uno de los últimos planes de tergiversación y manipulación de la historia, creado, pagado desde los mecanismos de guerras de cuarta y quinta generación de los servicios especiales de los Estados Unidos. Nosotros tenemos que incorporar eso a nuestra docencia, porque la historia es formativa, es cultural y también un arma de lucha. Pero tenemos que hacerlo desde los propios contenidos de la historia. Si una de las matrices de la actividad enemiga es que Cuba tiene un partido único y que eso es antidemocrático, nosotros tenemos que enseñar a los jóvenes que no habían nacido en los años 59, 60, 61, 65, que ese partido único no fue una imposición, que a Batista se le ganó a través de un pluripartidismo revolucionario, que en el año 59, 60, 61 en Cuba había un pluripartidismo revolucionario que fue evolucionando como una nueva cualidad histórica a un partido de nuevo tipo, a un partido único de la revolución. Por eso defendemos tanto el concepto de partido único de la revolución. O sea, esto no fue una invención soviética que se trajo porque en los países socialistas había partido único. No. Aquí hubo una evolución consciente frente al desarrollo de la revolución y ante los peligros extraordinarios de la agresión norteamericana. Por eso, Girón se considera el momento fundacionario de nuestro partido, porque después de Girón no había espacio para los sectarismos que afectaron a todas las organizaciones, para las posiciones dogmáticas, y todo esto fue un proceso de crecimiento con fracciones importantes. Hubo procesos de fraccionalidad, hubo procesos de incomunicación. O sea, no fue fácil llegar al año 65, no fue fácil llegar al año 1975, tejido maravilloso que tiene un nombre, Fidel Castro. No tenemos la posibilidad de construir la historia desde los hechos. Y entonces no es Cuba un país que impuso un partido de nuevo tipo, único. Es un país que desde un pluripartidismo revolucionario. Porque se puede mostrar históricamente, ahí está. La revolución no prohibió ningún partido, solo el partido de la dictadura. Todos los demás partidos burgueses se desmoronaron y sus dirigentes se fueron al norte esperando que los yanquis le ganaran la guerra y venir para acá. Y en esa situación, los revolucionarios que estaban organizados en el 26 de julio, que estaban organizados en el Partido Socialista Popular y que estaban organizados en el Directorio Revolucionario el 13 de marzo, fraguaron un proceso de unidad precioso. Insisto, proceso de unidad precioso que hay que explicarlo en todas sus contradicciones. Y de esta manera, compañeros, por eso estoy insistiendo en el tema metodológico. Tenemos que pensarnos desde los sujetos concretos de la historia. Y esta es la propuesta que nosotros estamos desarrollando y con mucho cariño, con mucha estima, se las transmitimos. Mis saludos a todos y les reitero los buenos días. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes.